Bueno, yo para poner un poquito en contexto, empecé a trabajar, ni bien terminé el colegio, no porque quería, sino porque necesitaba. Era un apasionado, soy un apasionado de los caballos y me encantaba dibujarlos. Hubiese querido ser veterinario, pero la realidad me hizo ver que era más fácil tener un lápiz y un papel que un campo con caballos. Entonces arranqué por el tema del dibujo. Ahí conseguí una entrevista con una agencia de publicidad, 18 años. Me fui de saco y corbata a presentarme y me tomaron como cadete. Se llamaba Suárez Gache del Oro Zimmerman. Era una agencia mediana en ese momento, que después la adquirió Walter Thompson. Y empecé como cadete. Cuando me dicen tu profesión, cadete, porque soy un perro callejero. Todo lo aprendí con la experiencia y trabajando. El diseño me empezó a llamar la atención cuando estaba en la agencia de publicidad, porque lo que sucedió fue que a los 15 días de que empecé, yo tenía muchas ganas, tenía mucha hambre, hambre en los dos sentidos, hambre de trabajar y hambre porque no tenía un mango. Entonces, todo lo que por ahí les puedo recomendar a todos los que están empezando demás es el de estar siempre bien predispuestos. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Había que lavar los platos, yo los lavaba. Había que ordenar el archivo de la agencia, que era un caos, yo lo ordenaba. Y entre esas cosas, un día viene un ejecutivo de cuentas de la agencia y me dice, ¿a vos te gusta dibujar? ¿Te gustan los caballos? Que por ahí se lo conté en un almuerzo. Me dice, el Banco Quilmes, que después pasó a ser el Scotiabank y hoy, bueno, dejó de existir, estaba haciendo un evento de polo. Entonces, esto fue a los 15 días que yo empecé. Entonces, me llevé ese fin de semana para dibujar unas propuestas, para hacer unas remeras, para hacer para esta promoción que hacía el banco, y dibujé todo el fin de semana. Es medio patético lo que voy a decir porque estamos en el mundo de las computadoras, pero en ese momento no había computadoras. Yo dibujaba y con una luz, una lámpara por abajo de una mesa de vidrio, calcaba mis dibujos y que yo. Bueno, el lunes llevé los bocetos y se presentaron al banco y aprobaron 2 alternativas. Entonces, a mis 15 días de ser cadete pasé a estar en el departamento creativo como pinche. Y lo que fui encontrando a medida que me fui metiendo en el tema fue que la agencia o los directores de arte de la agencia no le interesaba mucho el diseño y la agencia lo regalaba para ganar la cuenta. O sea, me pasó que mi primer packaging fue el bocadito Captcha, que la agencia, presentando toda la campaña para Captcha, había que rediseñar el packaging también, y ahí entré yo. Y de a poquito me fui empapando y fui diciendo, che, qué bueno que está esto. Pero hasta ese momento teníamos muy poca información. De nuevo, era una época donde no había ni fax, para que ustedes se pongan un poco en tema, ¿no? O sea, que hoy es muy fácil. Pero yo empecé a ver que me atraía más eso, por ahí que hacer una campaña, me atraía realmente mucho el pensar en cómo transformar lo que era una idea en algo tangible, y me fui volcando al mundo del diseño. A los 19, al año siguiente, yo ya estaba trabajando bastante, ya era parte del equipo, de un equipo creativo, y ahí me agarra la inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa afuera? O sea, y yo no tenía plata para comprarme libros, porque los libros de diseño eran muy caros, de hecho son muy caros. Entonces me iba a Documenta, que era una librería, que era la librería en ese momento, y entonces al mediodía iba y mi almuerzo era hojearme los libros, y iba al Index, atrás que estaban las direcciones de los diseñadores que presentaban sus trabajos en los libros. Entonces dije, bueno, voy a escribí 10 cartas a los tipos que más me gustaron sus trabajos, diciéndole que soy un joven diseñador. Mirá el disparate, ¿no? Soy un joven diseñador que quiere tener una relación internacional con vos. O sea, saludos en un inglés muy tarzanesco, y lo mandé, y a los 45 días, hoy te mandas un WhatsApp, llega en el minuto, pero ahí fueron 45 días, me llegaron respuestas. Me respondieron 8 de los 10, que es otro tema que me voy un poco de lo que estoy comentando, pero ayer un hijo mío me decía, que está estudiando para ser chef, me decía, papá, ¿te parece que le escriba a Gluten Morgan, que es uno que está en Instagram? Le digo, sí, escribile, te va a contestar. O sea, y si es interesante el tipo, te va a contestar. Si no, mejor entérate ahora. Bueno, me contestaron 8 para hacer el cuento bien cortito. Uno de ellos fue Ken Cato. Kenneth Willis Cato fue mi mentor, un diseñador australiano increíble, fue como mi viejo. Tuve la suerte de estar codo a codo con él durante 15 años. Fui socio del grupo australiano. Y se me hizo toda una carrera como muy muy rápido. Entre los 18
y los 30 años fue así maratónico, a llegar a trabajar en el diseño de la identidad corporativa en una línea aérea, manejando 32 proveedores a nivel global, viajando por diferentes partes del mundo. Y bueno, y de a poquito fui como profundizando o aprendiendo a entender el diseño como algo estratégico. El diseño es estrategia pura. O sea, el diseño, para mí un buen significado de diseño es que es un plan mental. O sea, no es ni gráfico, ni industrial, ni de indumentaria. En definitiva, cada proyecto debería tener un diseñador en ese equipo en el momento que se resuelve, porque la mirada disruptiva del diseñador lo que hace es encontrar oportunidades a las problemáticas de nuestros clientes. Y bueno, y acá me tenés 30 años después. Qué maravilla. ¿Cómo fue ese proceso después de trabajar con Cato? ¿En qué momento decidís ahora me largo solo? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo surgió? Yo siempre digo que detrás de todas las crisis hay oportunidades del mismo tamaño de esa crisis o mayores, ¿no? En el 2001, cuando el país estaba súper complicado, del 2001 y el 2002, fue el único momento que en mi historia profesional tuve un bache, pero que no era económico, sino financiero, porque tuvimos un parate durante 90 días, no nos pagaron los clientes, y ahí yo fui a Australia, que nosotros veníamos, mi sociedad con el grupo, con Cato, era una sociedad en 50 y 50 para lo que era el negocio en el mundo de habla hispana, y yo había hecho toda la inversión desde lo económico, y ellos ponían el nombre, o sea, y entonces, pero durante varios años fue súper rentable el proyecto, y en el 2001, cuando viene la crisis, digo, Ken, necesito que me den una mano. O sea, no es un tema, acá no hay un problema económico, esto es un tema que va a pasar. Los que saben me dicen que cíclicamente en Argentina vamos viendo crisis una por década y demás. Y me dijo no, que él no estaba dispuesto a sostener una división que no funcionase. Para mí fue una desilusión enorme. Yo dije, bueno, le voy a poner yo la plata. Yo tenía mis ahorros y más, y sostuve yo el tema. De hecho, me pasaron cosas insólitas con algunos clientes, con el clientes de vinos. Me pagaron vinos entregándome pallets de vinos en mi casa, que yo los vendía. O sea que para los australianos decían, bueno, hacele un juicio. Y le digo, no, pero es un error. El juicio gana guita el abogado, yo pierdo el cliente y me gano una mala reputación porque estoy haciéndole un juicio a quien antes nos daba proyectos. Entonces me senté con ellos, negocié, me dieron vinos en precios muy razonables y yo me puse a vender vinos. Y salimos de esa. Para no ahondar en el tema, en el 2003 abrimos oficinas en España, me fui con mi mochila a presentar nuestra manera de pensar a España, y empezamos a trabajar, a fines del 2002, empezamos a trabajar en España. Después ¿Cómo es ese proceso? Discúlpame, ¿no? Porque para nosotros que lo miramos de afuera, voy a España y empiezo. ¿Cómo es? ¿Cómo tocas? Así de sí, simple. Sí, así de brutal. Y de complejo. O sea, no conozco, por ahí hay mecánicas que miran y es absurdo. Nada, yo voy, soy cara dura, siempre el no ya lo tengo. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo toco, yo pregunto. De repente sí teníamos un cuento lindo, por ahí con mucho menos proyectos los que tenemos hoy, pero teníamos una manera de entender el diseño y darle un valor añadido a las marcas que era interesante. Sí tenía el know-how de haber trabajado muchos años con Ken. Pero bueno, para cerrar el tema de lo de Cato, fue en el 2003, entre el 2002 y el 2003 abrimos Chile y abrimos Madrid y Barcelona como oficinas, y abrimos una representación en Miami. Entonces yo estaba viajando como loco y pasó una cosa insólita. A nivel local, la gente, que lo hablábamos hace un ratito antes de empezar, la gente compra apariencias. Entonces, ¿qué apariencia te da del tipo que está viajando por el mundo? Le va bárbaro. Entonces acá nos daban laburo. Entonces en España nos daban laburo porque también trabajábamos en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Y yo empecé a usar ese discurso y nos empezó a ir bárbaro. Ahí vuelve a Australia a aparecer en escena. Me dice, bueno que yo. Le digo, pero pará. Entonces fue una charla de 2 años y medio. Yo le dije, no me cierra la política y me voy. Y Ken, como era como si fuese realmente un padre, yo era el hijo varón que él hasta ese momento no había tenido, y tenía una relación. Yo cuando iba a Australia vivía en su casa. No es que, mirá que para los anglosajones es como muy formal, ellos te ponen en un hotel o te ponen en un apart, pero yo vivía
en la casa con él, compartía. Entonces ahí le dije, Ken, no me va esta política. Y me voy. Y él pensó, él me decía, you are bluffing. Quiere decir, vos estás yéndote de boca. Y le dije, no, yo si no cambian tales políticas, el 1 de enero del 2005 empieza Grupo Berro. Y te ofrezco dos cosas. Te invito a que seas socio de Grupo Berro como padrino, o cambiar las políticas. Y bueno, él pensó que no, que yo estaba diciendo, el 1 de enero me fui. Dejé todo el negocio de Cato y empezó Grupo Berro. ¿Y nos podés contar cuáles eran esas políticas que te molestaban o que te hacían ruido? ¿Se puede? No, bueno, Capitales Golondrina. Para mí, estoy disponible si hay proyectos, si hay plata. Se complica un poquito y saco la pata del acelerador de ese proyecto. Y para mí eso, nada, estaba en mi vida. Él me dijo en un momento, que es Ken es un tipo de los tipos más inteligentes con los que yo traté. Nunca te dejaba nada por escrito. Él eran charlas y después volvía sobre el tema y decía, no, yo no te dije eso, me entendiste mal, no entendés bien inglés. Pero en definitiva, ellos no se comprometían con el proyecto y era todo como las arcas para la corona, o sea, todo era para la corona. Y yo estaba tratando de pensar un proyecto que fuera realmente global. Y entonces dije, mira, si yo estoy en mis mejores años de producir, no los voy a invertir en un proyecto que a mí, en el fondo, no me termina de enamorar. Ya no me enamora. Entonces, y ahí fue simplemente eso. Yo soy muy de creer en los proyectos y cuando dejo de creer, dejo de creer. Y me fui. Muy bien. Volvamos al diseño. Sí, decías que el diseño era un plan mental, ¿no? Arrancaste a trabajar en esta disciplina cuando la disciplina todavía no estaba asentada en el mercado, no estaba difundida o no estaba tan jerarquizada como ahora. ¿Cómo fue ese proceso para que los clientes entendieran la importancia del diseño en los negocios, ¿no? Porque en definitiva tienen un impacto real sobre los negocios? Yo creo que en nuestro caso particular fue porque siempre fuimos muy serios en lo que respecta al valor que tiene el diseño y fuimos acumulando casos que lo explicaron a través de experiencias reales, o sea, no era simplemente un discurso. Después lo que pasó es que en la medida que se fue globalizando el mundo y fuimos teniendo más acceso a otros mercados y demás, no solamente alcanzaba con una mirada así como corta del valor que tenía el diseño, sino que estaba a la vista que había países que lo hacían seriamente, que había empresas del diseño que lo hacían en formatos realmente grandes también seriamente. Yo venía con el arrastre de que lo había buscado a Ken, o sea, yo ya sabía que eso sucedía, pero los clientes lo empezaron a ver reflejado en sus diferentes proyectos y todavía te diría que falta un montón. O sea, para mí es un poquito frustrante. Si me decís cuál es tu objetivo en la profesión, es que el diseño aparezca en la memoria y balance de mis clientes, que no aparece. O sea, hoy ya no es costumbre tener memorias y balances impresas, pero todos los años las empresas hacen un documento donde tienen todos los gastos que efectúan en el año y todos los ingresos y tienen los temas de resultados y a mí me pagan muchísima plata y no figuro, entonces se pierde entre marketing, se pierde con publicidad, se pierde investigación de mercado, no sé, prensa, impresión y diseño no está. Entonces todavía falta un montón por hacer, porque realmente, de hecho, si yo simplemente le digo a mis clientes, fíjate, me estás pagando esta plata, debería figurar pero bueno, todavía es una carrera que tiene un potencial enorme que, o sea, de alguna manera siempre está ahí metida, porque el diseñar es algo propio del ser humano, es hacer tangible una idea. O sea, el diseñar la tenemos todos en el momento que cada uno elige la ropa que se pone al momento de ir a determinado lugar, o cómo se pinta, o cómo pone la mesa cuando invita gente. Eso es todo diseño. O sea, entonces lo que hacemos nosotros es de alguna manera hacerlo para un servicio o para un producto, ¿entendés? Para competir contra otro. O sea, para poder diferenciarse uno de otro y que genere atracción y que elijan a uno por los demás, ¿no? Por arriba de los demás.
Entonces esto de que el diseño todavía no tenga la autonomía y la jerarquía propia como para aparecer en un balance es como un déficit todavía de la disciplina. Yo creo que es una mezcla de que los diseñadores tenemos que realmente creernos el valor que tiene nuestra profesión. O sea, para mí es un intangible enorme que es súper real. O sea, es medio complejo porque es intangible, pero es real. O sea, nada, yo te digo, vos agarrás y ponés, andate a una góndola y ponés tubos de leche sin marca, entonces, ¿por qué agarrás uno o agarrás el otro? O sea, nosotros tuvimos la suerte, yo trabajé varios años con Cachafaz y diseñamos la identidad de Cachafaz. ¿Por qué elegís un Cachafaz que cuesta el doble que los demás? ¿Entendés? Lo elegís, obviamente, que primero por la calidad del producto, pero para que te elijan, te tengo que generar la acción de seducción para que lo tomen. Y eso es el rol del diseño. O sea, el diseño funciona muy bien. Yo siempre digo incansablemente que los diseñadores no estamos en el podio, ¿no? Porque en el podio primero está el producto o el servicio, número uno. Bueno, malo, mejor, peor, si es el único que hay, lo van a usar. A ver, es un restaurante en medio baratón y qué sé yo, pero es lo único que hay, vas a terminar ahí. ¿No? Si vas a un kiosco, querés comer un chocolate y hay uno que, o sea, si es uno, entonces tiene que estar el producto. Después tiene que estar la distribución, o sea, que ese producto llegue al consumidor, porque si vos no llegás al consumidor, de alguna manera, ¿qué sentido? O sea, haces el producto más lindo, pero no está al alcance del que te lo va a consumir. Entonces ese es el segundo lugar del podio. Y el tercero para mí es la relación precio-calidad. O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ese producto? Entonces, si vos tenés un producto que está bien distribuido, o sea, cuanto más calidad tenga mejor, pero está bien distribuido y el precio es acorde con lo que alguien está dispuesto a pagar, ahí sí invertí todo lo que quieras en branding y en diseño que va a tener sentido. Nos queda claro, ahora escuchándote, que el diseñador tiene que entender del negocio, tiene que conocer la categoría, ¿no? Si voy a diseñar para Cachafaz, tengo que conocer la categoría golosinas y alfajores, ¿o no? Bueno, en el mundo ideal, o lo que estamos tratando de hacer nosotros en Grupo Berro, que es bastante particular, nosotros nos empapamos de la categoría. O sea, estamos trabajando, hicimos ponerle la marca Maseuve, que son los dulces del sur. Lo primero que hicimos fue ir a cosechar al sur, ir a entender todo el proceso, estar con los tipos, cómo sacaban la fruta, cómo la ponían en una bandeja, cómo la llevaban, cómo la congelaban a 20 grados bajo cero para después seleccionarla, cómo la envasaban, cómo era todo el proceso, porque la manera en que el trabajo nuestro va a ser como más efectivo, más eficiente a la hora de aplicar nuestra creatividad, va a ser entendiendo bien el proceso. Y así lo hacemos. Ahora estamos trabajando con una empresa láctea y me estoy yendo a entender todo el proceso lácteo. Trabajamos con Ledesma y estuvimos cosechando azúcar. En todo lo que sea, obviamente que te demanda mucho tiempo. Y hay veces que yo tengo trabajos en el exterior, pero trato de ir. Nosotros estamos haciendo un supermercado en este momento en España y nos fuimos a recorrer, tienen 250 tiendas, no las 250, pero fuimos a ver como 20 tiendas de ellos y de la competencia para poder entender, o sea, qué vas a cambiar, o sea, qué vas a aplicar. ¿Entendés? Entonces sí, el diseño nosotros tenemos el deber de ser como enciclopedistas, porque lo que tenemos es que sabemos de un montón de cosas, poquito, pero sabemos de un montón de cosas. ¿Y la información sobre la categoría te la brinda el cliente o más allá de estos estudios de campo que ustedes hacen, ustedes compran información a Nielsen o a alguna empresa? No, la información que nos provee el cliente, que muchas veces compran a empresas como Nielsen, nos la dan ellos y nosotros lo que tenemos es hoy el recorrido que hacemos en el mercado que es, con nuestra mirada que es bastante particular. O sea, vamos tipo mystery shoppers a ver por qué, cómo está ubicado, si lo que dice el brief se condice con lo que dice el cliente, se condice con la realidad que nosotros vemos en la calle. Pero es un trabajo muy así, muy callejero que hacemos. Muy de campo, sí. Me gusta más callejero que... No. Hablemos un poquito de capital humano, ¿sí? ¿Cómo se conforma el grupo Berro? ¿Qué aspectos tenés en cuenta o definen que una persona pueda pasar a ser parte del Grupo Berro? Primero y sin lugar a dudas, que sea buena persona. O sea, paso más tiempo con mi equipo de trabajo que con mis hijos, con mi mujer y mis hijos. O sea que
Lo que nosotros buscamos en el estudio y que lo logramos después de muchos años es, no tenemos efecto lunes, o sea, entras a Grupo R y es una familia de gente. Entonces yo creo que una persona, varón o mujer, buena persona y con ganas, va a lograr encontrar un lugar a donde ser útil en el estudio. Obviamente que después a eso se suma el talento, la velocidad de aprendizaje, la apertura a que, bueno, nada, lo que yo siempre digo, háganse indispensables. Nadie es indispensable, pero háganse imprescindibles. Yo tengo una persona que todo me dice que sí. Che, necesito hacer esto, yo estoy, necesito hacer, yo estoy. Yo voy a ir eligiendo al que me dice que sí. O sea, en definitiva es un tema de sentido común, y si esa persona tiene la capacidad de estar bien predispuesta, también de conocer el timing y respetar las experiencias. Porque por ahí cae alguien de 20 y pico de años, no puede tener la misma experiencia que alguien que está hace 20 años en el mercado. Entonces esa combinación de cosas de ser buena gente, que te guste transpirar la camiseta, y si tenés talento, genial. Pero si no, te vamos a enseñar a que encuentres qué es lo que te gusta hacer. Muchas veces yo lo que pregunto cuando tomo gente, el otro día tuve una entrevista que yo estamos buscando una persona y le decía, si pudieses elegir, ¿qué te gustaría hacer? Porque por ahí, nada, yo tengo en el estudio a alguien que trabaja hace muchos años, que arrancó como diseñador y hoy es un excelente ilustrador. A él le gusta ilustrar, entonces lo apoyamos en cursos de ilustración y demás, y hoy diría que el 90 o el 80% de su tiempo es ilustración. Nada, yo siempre digo que cualquiera lo puede hacer, porque nada, yo no tengo nada en especial. O sea, genuinamente, cuando empecé a dibujar a caballo, no era tan buen dibujante. No podía agarrar un micrófono o una reunión con un cliente, me ponía tan nervioso que se me iba la voz, al punto que era como incómodo. Es al día de hoy que por ahí en determinadas reuniones yo no levanto una taza de café porque me temblaba tanto el pulso que nada. Y después lo que sí hay que hacer es tener ganas, entender que es un proceso. O sea, yo soy entrepreneur de los 21 años, tengo 49. Abrí el estudio a los 19, mandé la carta y me fui a la agencia a los 21. Esto es un proceso, o sea, no es mágico. A mí lo que me preocupa, yo tengo 4 hijos, de los cuales son los 4 adolescentes, uno ya es un semiadulto porque ya mayor de edad, y un poco lo que me preocupa es que el acceso a la información que tenemos hoy te hace pensar que cualquiera puede ganar millones de dólares. Y no sucede eso. Eso, ¿saben qué? Lo tiene el 0,1 de la población mundial. ¿Entendés? Entonces, con esfuerzo, con ganas y siempre tratando de ver el vaso medio lleno, siempre se puede llegar. Pero no se compren la película de Mark Zuckerberg, porque yo quisiera ver qué le llevó a Mark Zuckerberg, aparte de sus peleas y que si afanó o no afanó una parte a los hermanos no sé cuánto y qué sé yo, pero realmente no se hizo de la noche a la mañana, ni siquiera ese caso. O mismo, no sé, cuando tomás casos argentinos, un despegar. Yo lo conozco a Roby Subirón, que compartí con él trabajo en el consejo del colegio, donde somos los 2 exalumnos, y el laburo que tiene Despegar para llegar a lo que es Despegar hoy, ¿entendés? Hay que estar ahí dispuesto a hacer ese proceso. Yo tenía un amigo mío que se murió, que se llama Esteban Uriburu, que era un sacerdote, que era un tipo genial. Y me decía, Gonzalo, la vida es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Tranquilo. Y bueno, eso sí. Qué buena definición. ¿En qué momento Gonzalo decide escribir un libro? ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? El tema de escribir el primer libro fue porque yo escribí 3 libros de diseño y 2 libros de caballos. El primer libro de diseño era porque nosotros teníamos algunos clientes y algunos amigos que nos decían que qué buena que era nuestra manera de pensar, que cómo podíamos plasmar esa metodología en algo escrito. Y dije, mira, no tengo ni idea cómo hacerlo. Y bueno, y conseguí un escritor con quien nos sentamos y compartí horas de charlas, horas de escribir yo, de que él me tache lo que escribía, de que él escriba y que yo vea que lo que leía no reflejaba lo que yo decía, y hacer el proceso, pero la idea era plasmar una manera de pensar el diseño que tengo la suerte que me fue tan bien, que también le pueda dejar un legado al resto, ¿no? O sea que
si se puede, si podemos seguir documentando las formas en que en el diseño le hace ganar plata a los negocios de nuestros clientes, me parecía que era importante hacerlo. Después me encontré que te da una jerarquía que yo en ese momento no la hice con esa finalidad. Pero de repente, bueno, viste el dicho de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, yo tengo 4 hijos, planté un montón de árboles y escribí unos libros. Has cumplido con todo. Y en el caso de los caballos, que bueno, el diseño me trajo, hoy tengo un campito y tengo mis caballos y crío, y es un hobby absoluto, pero que lo vivo con mucha pasión. Nadie en la cría del caballo, crío caballos peruanos de paso, que es una raza. Y nadie te contaba. Entonces yo iba a un concurso y como diseñador sos súper observador, entonces yo miraba y decía, y escuchaba. Entonces venía un tipo y decía, che, qué buen caballo, le decía a un criador famoso, ¿no? Y yo decía, sí, qué buen caballo. El tipo se decía, no entiende nada. Entonces yo digo, ¿cómo hago para como no tengo familia de caballos, ¿cómo hago para aprender eso que se aprende de generación en generación? Y dije, bueno, voy a hacer un libro. Entonces los convoqué a criadores de Argentina. Pues dije, yo les voy a hacer un libro y les voy a robar toda su información. Y surgió así, hice 7.000 kilómetros en 15 días con un fotógrafo y con charlas, asados, la pasamos genial. O sea, documentamos todo fotográficamente, pero yo aprendí, porque cada uno me contaba sus secretos porque quería estar en el libro. Entonces fue un win-win, o un triple win, porque yo gané un montón, los criadores también, porque se hizo el primer libro de la raza en Argentina, y la gente que le gustan los caballos y esta raza en particular también tenían algo disponible, ¿no? Entonces teníamos Partículas de Diseño, que fue tu primer libro de diseño, y después reincidiste con Diseño, el arte de cada día. Sí, así es. Y eso lo prologó Cato. Sí, eso fue interesante porque con Ken había quedado la relación realmente golpeada, después de que cuando se separan dos y uno no quiere, había enojo y demás. Y en el 2011, esto había sido en el 2004, 2005, en el 2011, Ken venía acá a Argentina a dar una charla y yo estaba en un momento muy particular, estaba muy sensible porque mi madre estaba muy enferma. Y nada, agarré y dije, lo voy a llamar. No me gusta tener asignaturas pendientes. Entonces, la lista de las cosas que me incomodan en la mochila, para mí en un momento hay que enfrentarlas. Y en ese caso lo llamé a Ken, la llamé a su secretaria al teléfono que yo tenía, que tampoco sabía, y me dijo sí, que estaba en Buenos Aires, que estaba en tal hotel. Lo llamo y me atiende él, ¿no? Y me dice, hello. Te digo, hi Ken, hola Ken, soy Gonzalo. Y me dice, ¿qué querés? O sea, ¿no? Y me puso una distancia, pero como me agarré y dije, bueno, nada, no te preocupes, no, tenía ganas de verte, pues pasaron años y me parecía que era un buen momento reencontrarnos. Y voy a contar una infidencia, que esto va a quedar grabado, que no está bueno. Pero yo le retuve una plata para cerrar la sociedad, ¿no? Porque yo quería hacer todo ordenado y le dije, mira, yo te voy a retener esto y de lo que quede te lo voy a devolver. Y me dijo, ¿me estás robando? Y le digo, no, porque ¿sabes qué? Está bueno llevarse plata en las buenas, pero ahora tengo que ordenar el tema. Y entonces, bueno, me dijo, dale, venite a tomar el desayuno. Fue un sábado, fui y primero me saludó, que antes era con abrazo, que yo me saludó con la mano que es alto y largo y yo soy chiquito. Me estiró así la mano y me dijo, hello. Entonces, bueno, la charla se fue suavizando, relajando y demás. Y nada, él vio que yo era el tipo que él siempre había conocido, que yo no había cambiado. Le pude contar mi parte, él me pudo contar la suya. Le regalé Partículas de Diseño, lo miró muy atentamente y después saqué y le di la plata que le había, el 100% de la plata que le había retenido. No la podía, hizo así, y es tuyo. O sea, no nos pudimos ver, no se dio. Pero entonces, y ese día me acuerdo que él se levantó y se fue y me dijo, bueno, por este es el inicio de algo nuevo. Digo, no, que mi proyecto es Grupo Berro, yo aprendí siempre a ser mi mentor, pero mi proyecto es Grupo Berro. Y desde entonces, 2011 hasta hace 2 años, cuando hice el segundo libro, el Diseño de Arte cada día, seguimos en un mail por año y él mandó unos libros de regalo y mantuvimos un contacto así. Y cuando quería prologar el libro, me ofrecían, che, prologalo con tal o con cual. Surgió el tema de, yo dije, le voy a escribir a Ken. Y Esteban Serrano, que es mi socio, es director creativo del estudio, me dijo, te vas a sacar cagando, no hay chance. Y yo, no hay, lo de siempre, el no ya lo tengo. Entonces le mandé una carta, me dijo que con gusto, que le mandé el libro para ver cómo era. Le mandé el libro
y me mandó esa página y media hoy traje unos libros para regalar, que es una radiografía de mi carrera. El tipo sintetizó en una página y media quién era, o sea, y para mí fue cerrar un ciclo bien, ¿no? O sea, porque él entendió que su discípulo quería hacer algo distinto. O sea, realmente yo me quedé muy contento con ese cierre con Ken. Sí, ese prólogo, para los que te conocemos, aunque sea poco, te describe muy bien, ¿no? A mí, yo contextualicé, transcribí algunas frases que me llamaron la atención, porque hace hincapié en lo que a nosotros nos preocupa mucho sobre la función del diseño en el contexto, que es esto de que sirve para el desarrollo de los negocios y que es estratégico para el desarrollo de los negocios. Más que nada en este contexto de la cátedra, ¿no? Que es comercialización. Sí. Y dice, el arte el diseño, el arte de cada día, contiene muchas historias y buenos ejemplos que la mayoría de los consumidores dan por sentado, sin darse cuenta de la combinación notable de conocimiento de mercado, comprensión cabal de la categoría, lógica y análisis racional, sumado a los instintos prácticos y la imaginación que juntos transforman lo ordinario en extraordinario. Es como una síntesis casi cuando lo leí perfecta. Eso fue, de ahí saqué el nombre del libro, o sea, de lo que había escrito Ken, y Ken tenía esa cosa. Ken para mí era o es lo increíble es cómo desde el lado del diseño el tipo siempre se preocupó por el negocio. O sea, el rol del diseño, si no seríamos artistas y pintaríamos cuadros por nada, o sea, sería otra cosa. Pero el rol del diseño en el negocio tiene que hacer una diferencia. De hecho, el diseño cuando está bien aplicado nunca es un gasto, siempre es una inversión. Entonces eso a mí me lo machacó desde el minuto uno, Ken. Y él siempre trabajó con esa mirada y nosotros también. O sea, para mí el diseño en el negocio me parece que es uno de los valores más fuertes. Bueno, lo decía Steve Jobs también, ¿no? O sea, es el alma de los productos. Para mí me está pasando ahora con determinados clientes donde nos están llamando a cuando todavía no está no existe el producto. O sea, estamos en este momento que te contaba hace un rato, estamos con algo muy, muy atípico. Es la primera vez en 30 años de carrera que tuve que decir que no puedo tomar más trabajo. Tengo 2 trabajos en lista de espera para hacer a partir de agosto. Estamos con 35 lanzamientos de marcas y de productos. En algunos de ellos que el cliente dice, mira, veo esta oportunidad, pero todavía no está el producto. Entonces, ¿cuál es el producto que conviene? Y que el diseñador esté en todo este rumeo del proceso de hacer la marca, no que te llegue un brief y decir hay que diseñar una etiqueta. O sea, el buen provecho que tiene que sacar cualquier negocio de un diseñador es hacerlo participar en los procesos. O sea y es donde se marca la diferencia. Cuando ves un proyecto donde hubo algunas mentes o cabezas que piensan de una manera disruptiva, no piensan como by the book, como te enseñaron en la facultad o como es lo típico que se aprende en el negocio, sino que te vas un poquito por afuera, realmente surgen cosas que son interesantes. Y combinado, me parece que hace la diferencia. Porque cuando yo lo llevo a mis clientes, yo soy súper respetuoso de lo que saben mis clientes, porque ellos saben de sus productos o sus marcas y yo no sé. Entonces yo lo que tengo que hacer es, o el rol del diseñador, en mi caso es ser como el médico clínico. Viene, me muestra, yo levanto la radiografía, todos los esqueletos de los negocios son iguales, todos son iguales, pero después cómo es ese sujeto, ese cliente, ese producto, esa marca es diferente y ahí es donde nosotros recomendamos cómo se lanzaría esto, cómo conviene. O sea, después se testea y pasan una serie de cosas más, pero me parece que es clave el diseño, es inteligente tener diseño en los proyectos. Volvamos un poquito a Capital Humano. Contanos, para nosotros que no sabemos, cómo se conforma un grupo de trabajo en una agencia, estudio, ¿cómo le llamas? Yo le llamo estudio. Estudio. Para mí, nosotros somos un equipo chico. O sea, llegamos a ser en un momento bastantes más. Yo llegué a la conclusión que soy bueno manejando entre un equipo de rugby y un equipo de fútbol.
más le pierdo el tracking a los proyectos y no puedo estar en todos. Y me gusta, a pesar de que yo hoy no sé usar los programas, yo no uso más ni Photoshop ni Illustrator, yo no me siento en la computadora. Sí les enseñé en su momento a mi equipo, pero me parece el formato que nosotros trabajamos es, te diría que entre 15 y 20 personas podemos laburar. Cada uno, no hay nadie que haga algo específico. En nuestro caso, no tengo equipo de cuentas. Los directores de diseño son los que atienden los clientes, porque yo encontré en mi experiencia que era más directo la interpretación del que ya está resolviendo en la cabeza, diseñando en la cabeza, que alguien interprete de acuerdo a su propia experiencia y después baje esa interpretación al diseñador. Entonces ahí se hacía como un cortocircuito que es como el ancho de banda. Se perdió un poquito ancho de banda, entonces vamos directo. Yo tengo la suerte de trabajar con el Esteban Serrano, trabaja conmigo hace más de 20 años, es una vida en esta profesión. O sea, empezó como pasante y hoy es socio y director creativo. Después está Laura García, que también está hace como 18 años laburando con nosotros. Ella empezó como ejecutiva de cuentas y hoy maneja el estudio. De hecho, o sea, realmente yo no lo manejo. Yo lo que estoy es en poder estar acá, por ejemplo, pero después en viajes o en estrategia, pero en el día a día de la agenda yo no estoy. Y después un equipo de gente, de entusiastas. Nada. Hoy los millennials son más difíciles de que retenerlos, ¿no? Pero algunos se quedan y van pasando. Pero bueno, nada, es un tema. Para mí, yo no tengo hoy clientes con mala onda, no tengo proveedores con mala onda y no tengo equipo mío con mala onda. No lo podría hacer. O sea, yo no puedo trabajar, sí puedo trabajar en tensión, sí puedo trabajar con mucha presión, pero no cuando no me siento confiado con quién es mi cliente, mi miembro del equipo o mi proveedor, ¿no? Y ahí anticipaste la pregunta que te voy a hacer. La llegada al cliente, ¿no? Que es tan compleja para el diseñador. ¿Cómo es ese manejo? ¿Tenés alguna estrategia? ¿Sabés? Porque uno ya con tanta experiencia sabe lo que el cliente va a pedir y uno conoce por dónde entrarle. ¿Tenés alguna estrategia? ¿Sabés en qué momento decir qué cosa? ¿O lo podés anticipar? Yo creo que hoy eso se transformó por ahí en una de mis fortalezas. Pero el tema es que son 30 años y cientos de proyectos y como casi todos, como decía, la radiografía es parecida, siempre hay una solución que ya te funcionó, pero cambiada con otro color, con otra tipografía, con otro formato. O sea, siempre le terminás encontrando la vuelta. Para mí el resultado, o sea, la parte efectiva con mis clientes es que yo digo la verdad. O sea, y mis clientes son mis socios. Yo no tengo ninguna comisión con proveedores que no, o sea, que por ahí en esta profesión hay algún uso y costumbre de que hay algunas asociaciones. Yo no las tengo. Entonces mi cliente, por más que son pocos los que me sienten su socio estratégico, yo a todos mis clientes los siento mis socios y la verdad que gracias a ellos yo estoy donde estoy. Entonces sí trato de ser súper directo, con la mayor calidez posible. No le digo nunca a un cliente sí señor sí, nunca. No hago, o sea, el 100% de nuestros proyectos que estamos desarrollando están en nuestro portfolio. Cuando se pueden mostrar aparecen. Yo no tengo proyectos que, bueno, esto los escondo porque no me gustan. O sea, cuando yo veo que con un cliente tengo una relación donde el cliente quiere imponer su parecer en algo en que yo soy especialista, me voy. Entonces, y creo que eso, no tengo doble discurso, me lo vuelves a preguntar esto mismo y te lo voy a decir 100 veces igual porque es la única manera que lo sé decir. Entonces me parece que esa parte que me llevó años, porque yo cuando era más chico, yo quería que me crean y sentía que me merecía determinadas cosas. Hoy me doy cuenta que me lo decía, que cuando yo era él me decía young entrepreneur, cuando yo era más joven y quería que me reconozcan por lo talentoso que podía ser, que me decía, Gonzalo, hay una parte que es experiencia, eso lo vas a entender cuando seas más grande. Y hoy lo entiendo. Hoy nosotros nos llueve el trabajo y creo que es esa combinación de siempre haber hecho bien los deberes, siempre manejarse con el discurso, siempre tratar de mejorar, saber escuchar. Ahora el año pasado
me fui a hacer, por primera vez hice algo de estudios. En realidad había estudiado cuando empecé 1 año y medio en la UBA, pero era una carrera muy nuevita y yo ya trabajaba, entonces me incomodaba cómo me daban la carrera. Y después mi estudio fue la calle, ¿no? La vida, los viajes y demás. Y el año pasado y el anterior me di el gusto y fui a hacer 2 cursos a Yale. Apliqué, que estuvo buenísimo. Era para liderazgo creativo, era el único sudamericano, o sea que yo era el bicho raro. Aparte hablo muy mal inglés, pero no me importa, porque ellos no entienden castellano, entonces y te haces entender. Hay una parte del lenguaje corporal que por ahí por teléfono es más difícil, pero cuando uno está te haces entender. O sea, y el tema venía en una de las charlas que nos dieron ayer, que fue increíble, se llamaba Active Listening, que es toda una metodología que está hoy muy en boga, que es aprender a escuchar. Entonces, aprender a escuchar no para contestar, sino para entender. Viste que uno está en una charla y el otro te está hablando y vos ya le querés contestar. Hagan el ejercicio de escucharlos y concentrarse en lo que el otro quiere decir. Porque cuando vos aprendés a escuchar al cliente, la solución, por más que no esté escrita en el brief, está dicha en esa charla. Entonces, muchas veces no saben cómo decir una cosa, no saben cómo pedirla, entonces nosotros somos muy buenos escuchadores. Oímos en profundidad, nos metemos, y esa charla para mí fue súper importante, porque aparte con muy buena documentación, y te diría que a mí en estos últimos años me cambió, porque yo tengo tantas soluciones ya ejecutadas, que cuando me dice no, porque quiero hacer esta cosa, y yo ya sé que le voy a responder, y ahora me hice un switch off de mi respuesta para a estos últimos años para escuchar más. Entonces, bien, y el cliente lo valora. Qué interesante. Y seguramente fue muy ilustrativo para ellos escucharte a vos, ¿no? Con la idiosincrasia propia de un emprendedor sudamericano tan distinto a la idiosincrasia anglosajona, me imagino. No sé si... Claro, fue muy divertido. Yo fueron 2 semanas de las más divertidas que tuve en los últimos años. Porque aparte estaba totalmente expuesto, no lo necesitaba, pero también otra cosa que está bueno cuando van pasando los años es saber salirte del área de comodidad, el área de confort, ¿no? Y yo siempre me incomodo. O sea, soy cinturón negro de taekwondo y empecé a los 35 años porque quería hacer algo que no esté afectado por la plata. El diseño era mi hobby y fue mi profesión, los caballos eran mi hobby, terminás vendiendo caballos. Te digo, ¿qué puedo hacer? Entonces me puse el mameluco, el dobok blanco con cinturón blanco y, o sea, metódicamente llegué hasta cinturón negro porque me quería demostrar que podía hacer algo. Y bueno, de ahí vuelvo a los procesos, ¿no? Todo con procesos se puede lograr cualquier cosa. Método y perseverancia serían algunas de las características, ¿no? De alcanzar los logros. Y no desanimarse, porque muchas veces lo que pasa es que a mí me pasa, hay días que de repente algo no salió como uno quería y esos golpes bajos que decís, chao, y ahora, pero yo lo que digo es, dense el espacio, porque tampoco nadie es Superman, pero aprendan de los errores. Mis mejores enseñanzas nunca fueron mis éxitos me ponen muy boludo, perdón por la expresión, porque te la crees, y ni bien te la crees, te viene una cachetada. Entonces, presten atención a esas cosas que no funcionaron, porque yo creo que el éxito llega sabiendo llevar un fracaso hacia el otro y aprendiendo en esos o mini fracasos. No conozco a nadie que haya llegado al éxito sin haber fracasado, ¿no? Para mí ese es el otro tema, es lo que vayan a emprender, empréndanlo sabiendo que se van a equivocar 1000 veces. Está bueno equivocarse, o sea, pero está bueno aprender esa equivocación. A ver, traten de no tropezarse 2 veces con la misma piedra, aunque suele pasar también, ¿no? Leyendo o interiorizándome sobre los servicios que ofrece el grupo, me llamó la atención uno que no es muy ofrecido por las agencias o los estudios de diseño, que es la generación de naming o creación de nombres para marcas. ¿Cómo funciona eso? Nosotros, sin quererlo, empezamos a hacer nombres hace 20 y pico de años, hace 21 años. Hicimos Kansas, ¿no? El restaurante Kansas fue por ahí el primer nombre que hice, que el dueño, cuando lanzó el restaurante, no, yo había hecho la identidad de la Secretaría de Deportes con Hugo Porta, que era el secretario de Deportes en ese momento, y era amigo de Carlos de Mirjian, que es el dueño de Kansas. Carlos me llama, me dice, Hugo me dijo no sé qué, bueno, estoy en este proyecto, y me lo cuenta el proyecto. Estamos hablando creo que cumple 20 años ahora Kansas.
Y él me dice, voy a hacer un nuevo concepto, es un concepto americano, que es un Open Kitchen, me explica todo el proceso, y lo voy a llamar Houston. Y Houston era la cadena que estaba en Estados Unidos. De hecho, él se traía, sus socios eran los directores de Houston en Estados Unidos. Yo dije, mira, le veo dos problemas. Primero, nada, hacete un nombre que sea tuyo. No es tan, lo tengo registrado, bueno, pero no es tuyo. Entonces, yo desde chiquito ahí medio cabezón. Y le digo, y el segundo tema es que le veo un problema cacofónico. No le van a decir Houston, o sea, el que no sepa inglés que va a decir Austin, Houston. Entonces déjame buscarte un nombre. Y ahí caímos con Kansas, que era un estado de Estados Unidos, tenía una letra con mucha fortaleza. O sea, la K es una letra, la K, la W, la X son letras con mucha fuerza gráfica. Era cortito y se pronunciaba bien en los dos idiomas. Y ese fue nuestro primer nombre. A raíz de eso fue pasando el tiempo y determinados clientes nos pidieron que hagamos naming, pero nunca lo ofrecíamos, no lo pedían. Y después en el 2008, hace 10 años, hicimos North Center, hicimos el naming de North Center, que antes llamaba Showcase Cinemas y llamaba Center Norte. Tampoco hicimos ninguna magia, lo dimos vuelta y como era un tema de decoración para la zona de los barrios de las afueras, tenía un vínculo con Nordelta. Entonces lo dimos vuelta, pero bueno, empezamos a hacer nombres. Y hoy estamos haciendo nombres porque lo que sucede es que cuando estás en la parte inicial de un proyecto que todavía no tiene marca, entonces hay empresas que se dedican nada más que a hacer nombres, y estamos nosotros que haces el nombre, pero ya estás pensando también la impronta de esa identidad. Entonces ahora estamos presentando, en este momento estamos con varios proyectos de naming. Está bueno. ¿Y haces el ejercicio de hacer benchmarking con otros estudios o con otras empresas de otras categorías tal vez? Sí, trato de tampoco volverme loco, pero sí miro qué hacen la competencia. Nosotros hoy en Facebook tenemos casi 50.000 seguidores, filtramos un montón. Habíamos pasado, hace un año y medio estamos filtrando gente que no es afín a lo que me lo enseñó un español. El tipo tiene una empresa de turismo y determinados perfiles él no los quería, no le servía el like de cualquiera. Entonces él empezó a segmentar, el tipo hace viajes a medida caros. Entonces el tipo tiene que tener título universitario, si no, no lo suma, yo me quedo afuera. Le digo, a mí conmigo es una excepción. Pero bueno, entonces él me dijo, ¿de qué te sirve tener 50.000 seguidores si por ahí pusieron un like y nada más? Entonces bueno, nosotros empezamos a hacer el trabajo en Facebook de controlar quiénes, y en ese volumen de seguidores nos empezamos a comparar con quiénes son mis benchmarking. A mí me gusta mucho cómo trabaja Pentagram, que es un estudio inglés-americano, es un estudio grande en volumen de gente, tampoco tan grande, creo que son 120 o 100 tantas personas, pero son todas pequeñas unidades, son socios con su propio equipo que entre todos conforman Pentagram, pero son como unidades financieramente separadas, ¿no? Entonces me parece interesante cómo estoy con ellos, cómo estoy con un Landor, que es una mega corporación de diseño, y después cómo estoy con mi competencia de acá. Entonces sí, los miro y me gusta aprender, porque, o sea, a ver, en el momento que crees que lo tuyo es lo mejor, cagaste. Nada, o sea, siempre me gusta mirar, no me vuelvo loco por lo que hacen los demás, porque hago mucho foco y creemos mucho en lo que hacemos nosotros. Pero lo que trato de hacer es ver qué condimentos puedo seguir agregando para que este menú que nos funciona bien siga funcionando bien. De tus actividades relacionadas con el estudio, ¿qué es lo que más te gusta hacer y lo que menos? Lo que más me gusta hacer es encontrar esa oportunidad. Soy un buscador de oportunidades. O sea, cada vez me traen un problema. Yo estoy seguro que el diseño, o sea, el pensamiento de diseño, que no está buena, viste que ahora se habla de design thinking, en realidad es esa manera, eso que se está hablando hoy, es lo que yo digo que todas las empresas necesitan tener, que es una visión más disruptiva sobre los negocios. A mí me gusta esa parte. Una vez que yo encuentro eso, nada, ahí ya está, el resto suelto. Lo que más me aburre es cuando los proyectos son largos. Entonces los idas y vueltas, que los entiendo como una parte clave del servicio nuestra, diría que es de las mejores cosas. Nosotros tenemos como muy buen entendimiento de la estrategia y tenemos muy buen servicio en ese ongoing, ¿no? En estar yendo y viniendo, y a mí una vez que ya se develó me aburre y hay alguien que lo hace mejor que yo, entonces yo no lo hago.
Y contanos cómo combinás tu pasión con los caballos, contanos en tu día a día con ese contexto que es tan atrapante. Nada, a mí siempre me gustaron el tema de los caballos. Tengo una conexión muy especial. Para mí el caballo con el hombre fue un binomio increíble. Los conocí de chicos, cuando era muy chico empecé a montar a los 3 años, y a pesar de que no tenía chance, porque siempre era en lugares que me invitaban y demás, tenía muchísimo cariño por los caballos. Y nada, me apasiona. Y tengo un montón, tengo pocos, pero me divierte, y lo que me divierte también es todo el mundo que hay alrededor de los caballos, porque se hacen concursos en Argentina. Ahora me voy la semana que viene a una Catamarca, estuve en Salta, viajo a Perú, he viajado a Quito, a Guayaquil, nada, y hay todo un tema. Y hoy yo publiqué 2 libros de caballo, entonces, ¿cuándo haces tu próximo libro? Y mezclo esta parte de todo este mundo de la comunicación con el caballo y me divierte. Ahora estamos por encarar un nuevo libro que, de nuevo, es como me gusta hacer cosas que aporten. Entonces el proyecto de un nuevo libro es Verdades de una noble raza, porque mucha gente no conoce el caballo. Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo me junto con 10 o 15 criadores y manejo determinada cantidad de preguntas que todos se hacen, ¿entendés? Y tenés la visión de tipos que tienen mucha experiencia y lo combinás para hacer un documento que con muy buena fotografía, ¿entendés?, hable de cómo es esta raza, qué es la diferencia de esta raza del caballo criollo, del caballo árabe, del caballo de polo, del cuarto de milla. Entonces nada, me divierto. Sí. Muy bien. ¿Qué te inspira? ¿Qué te enciende? ¿Qué te despierta? Soy medio marciano, porque yo jugué 11 años al rugby, hice artes marciales, pero tengo una parte femenina súper desarrollada. A mí me encantan las plantas. Hoy venía para acá y estamos en un momento muy especial del año, que es el otoño, con los árboles con sus colores. Y yo flasheo, paro, saco fotos. Soy súper observador. A mí me inspira lo que pasa, me inspiran la gente joven con pilas, me inspiran los irreverentes. O sea, en el estudio tengo un irreverente que me hagan a matarlo, pero nada, me genera esa picardía. Me entusiasma mucho cuando alguien la pega con algo. Soy cero envidioso, me encanta cuando alguien de repente encontró algo y decís, ¿cómo se le ocurrió? Venía hoy con Waze, ¿no? Entonces decís, qué genio el pibe que dijo, che, yo quiero evitar el tráfico. Entonces, ¿viste? Entonces eso me inspira a ver si algún día se me puede ocurrir una idea tan buena como esa. ¿Cómo sigue el Grupo Berro? Bueno, ¿qué hay hacia adelante? Yo vengo siempre digo que empecé 5 metros abajo de la lona. No voy a contar lo más cortito posible, pero la realidad es que cuando yo tuve la suerte y la tragedia de haber nacido en una familia con plata, y que a mis 13 años mis padres perdieron absolutamente todo. Un contraste muy muy fuerte, tener una casa con jardín y pileta, casa de veraneo, campos y autos 2 autos 0 kilómetros, colegio privado y clubes, a no tener nada, estar en un departamento alquilado y a ir a un colegio no privado, ¿no? En ese caso era un colegio parroquial. Entonces, cuando empezás desde ahí, todo lo que viene después, para mí, nada, es para sorprenderme. Yo cuando tuve la suerte de hacer mi primer viaje a Europa a los 17 años jugando al rugby, me costó muchísimo esfuerzo conseguir vender las rifas y los avisos y demás para poder irme. Y me fui pensando que nunca más en mi vida iba a poder ir a Europa. Y el otro día sacamos las cuentas y fui 56 veces a España, ¿no? Aparte de haber viajado por todos lados. Entonces, yo llegué el año pasado con mis 40 y ahora tengo 49, con mis 48 años, a un momento medio, a una de mis tantas crisis. Soy un hombre en crisis. Y en una de estas crisis agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo siempre venía como empecé tan de abajo, o sea, y fui tan prolijo de alguna manera, porque lo que no tenía no lo gastaba, no lo podía gastar. Entonces, como almacenero, lo tengo, ok, invierto. Y siempre fui nunca dejé de invertir en las posibilidades de mi estudio. Si había una computadora nueva, yo no lo entendí nunca como un gasto. Yo traía la computadora nueva porque nos iba a dar más trabajo. Y bueno,
fue pasando el tiempo y siempre yo sondeaba y me comparaba con mi viejo, ¿no? Papá y mamá se murieron hace 3 años y medio con 48 días de diferencia, ¿no? Esas marcas, una locura. Pero bueno, entonces como el viejo siempre le ha habido muy difícil en el aspecto profesional, yo siempre agarraba y decía, bueno, a la edad del viejo, ¿cómo estaba él? Entonces era una cuenta japonesa, porque yo quería decir, bueno, ¿cuánta guita tengo que juntar para poder para producir 0? Y un socio mío me decía, es absurdo tu pensamiento, porque no vas a producir 0. Hace 3 nunca fue a 0. Ponle que produzcas a la mitad. Entonces ya olvídate, no hagas esa cuenta, porque yo siempre quería tener la tranquilidad económica. Pensá que a los multimillonarios, a los tipos que tienen 10.000 millones de dólares, la pregunta es, ¿con cuánto te sentirías cómodo? Y todos dicen, con el doble. Entonces, para mí era una preocupación. Me imagino que, más allá del pasar que pueda tener cada uno, el tema de cómo vas a sostener una familia, una empresa, para mí es una responsabilidad. A principios del año pasado llegué al momento y dije, bueno, ¿qué hago? Me retiro acá como Zidane, que creo que se fue del Madrid. Me retiro, que me está yendo bárbaro, y me daba y hago una mini consultora, me quedo con 2 personas, o qué. Y lo que fue, nada, doblamos la apuesta, nos compramos un gimnasio viejo en el Alto de Martínez, hice el estudio de mis sueños, hice un estudio que es espectacular, la verdad que no puede ser más lindo, invertí todo. Después con los caballos me hice una chacra en monte, me quedé, un amigo mío me dice, tengo un amigo millonario, le digo, sí, tengo 1 millón de ladrillos, pero 0 pesos. Porque la verdad que lo que hice fue invertir para lo que viene. Y lo que creo que puede pasar con el estudio, con esto nos está pasando de estar con tanto trabajo y haciendo trabajos que son súper interesantes, la impronta que impartimos del diseño en esos proyectos, me parece que podemos hacer algo fuera de serie. Ahora me desafía, a encarar estos próximos, te diría, vamos a ir hasta los 60, tengo 49, tratando de reinventarnos y llevar al diseño a un lugar distinto, a un lugar que se merece más. Me parece, a ver si puedo, después bueno, veremos. Otra cosa, nunca me motivó la plata. Para mí la plata es un resultado, nunca fue un objetivo. Es muy distinto cuando dicen, no, yo quiero hacer porque me voy a llenar de plata. Sorry, error. No emprendan nada pensando que van a ganar plata. Emprendan algo con un fin. Y lo que va a pasar, que si está bien hecho, lo que va a suceder es que eso les va a traer un resultado económico, por lo menos en mi experiencia. Claro, el propósito motoriza, ¿no? Y lleva al objetivo y finalmente el dinero llega. Claro, pero hay mucha gente que está muy preocupada por la plata. Entonces, y obviamente preocupa y hay que pagar las cuentas y que yo. Yo trato de siempre, ahora que hoy puedo darme determinados lujos y demás, es una cosa, en su momento también lo era. Pero para mí siempre la plata fue un resultado, nunca fue un objetivo. Para mí son cosas bien distintas. Estamos ya terminando la entrevista, Gonzalo, y generalmente la terminamos. Nos gustaría que nos recomiendes algún libro, alguna película, algo que te haya marcado. ¿O no? El tema de la lectura para mí es un ejercicio que me tengo que entrenar todo el tiempo, porque me pasa una cosa que no sé si es una dislexia o qué que tengo, pero yo empiezo a leer y de hecho si te leo en voz alta no leo lo que está escrito. Entonces tengo una problemática. Entonces yo empiezo a leer y empiezo a volar. Entonces leo, a mí me gustan biografías. Me parece que las biografías, me gustan biografías y me gustan películas que sean de historias reales, porque pues me predispone muy distinto el saber que fue una historia real. El libro de Steve Jobs a mí me encantó. Yo no sé prender una PC, nunca en mi vida aprendí una PC. Mi primera computadora fue una Mac, una Apple, y nada, que admiré, más allá que dicen que es un tirano y que la visión y la búsqueda de la perfección del tipo me pareció genial. Después hay una película que fue muy gracioso, porque lo fuimos a ver a Ben Stiller al cine con mi mujer y mis hijos, se llama Mitty, fantástica vida de Walter Mitty, creo la traducción, pero la película es Mitty, y yo salí llorando y emocionado, y mi mujer y mis hijos le pareció un embole.
Pero nada, es el tipo, la historia es un pibe que hace un laburo muy meticuloso, porque el tipo controla unos slides, los negativos de los fotógrafos de la revista Life, y sobre el final de la revista Life, porque la van a poner online, la van a sacar de circulación, y el tipo se pone unos cuelgues porque entonces está ahí y se ve la chica que le gusta y de repente se transforma y el pibe es un príncipe, no, es un divague, pero bueno, a mí esa cosa me motiva un poco, me pasa. Y nada, y lo que por ahí lo que les recomiendo es los ojos muy abiertos. Nada, para mí los ojos están, o sea, muy abiertos, los oídos muy atentos, espacio para hablar mucho menos de lo que tenemos que escuchar. Tiempo para hablar vamos a tener. Mira que yo soy un charlatán, pero de grande estoy aprendiendo más a tratar de escuchar. Y nada, hay mucha información. Yo estoy ahora suscripto a la revista de Harvard, que manda notas con tips, me obliga a mantener el inglés porque tengo clientes en Estados Unidos, y de nuevo, por ahí nunca leo nada que diga, que no aparece la pólvora, pero sí maneras de hacer determinadas cosas que pueden mejorar como lo hago yo. Trato de mantenerme bastante informado, pero te diría soy bastante seguidor de cosas de corto plazo. A mí me gustan las short stories, no me gustan por ahí. O sea, me mata una serie. Primero porque te genera adicción y segundo porque no termina más. Entonces a mí me gusta más una película que series. Veo series, pero tampoco... O sea, esa cosa que ves y dice 48 capítulos y dije, qué bueno. Leo porque me parece que es importantísimo leer, pero a mí no me inculcaron la lectura cuando era chico. Pues para mí siempre tengo 3 o 4 libros, un libros de aventuras, me leí toda la colección de Burroughs Smith que me apasiona los animales y África y qué sé yo. Después leo siempre libros de negocios, tengo ahora estoy leyendo uno que es de Design Thinking, porque para mí nosotros lo hacemos, pero lo cuento de una manera que me gustaría encontrar la manera de contarlo mejor. Estoy leyendo todo en data de eso, y bueno, eso. Bien, muy bien. Los chicos te van a hacer un par de preguntas, ¿sí? Bueno, yo, acá, fuerte ahorita. Sí. ¿Qué habilidades o capacidades vos crees principalmente que debe desarrollar un diseñador gráfico o industrial? Te diría que pensar es la habilidad más importante, porque todo se aprende. O sea, yo soy un creyente de la teoría de las 10.000 horas. Como yo, la verdad que no me destaqué nunca en nada, pero si uno hace metódicamente cualquier cosa, yo juego al golf. Si vos vas y tirás todas las semanas pelotas y tomas clases que yo, vas a jugar al golf. No vas a hacer Tiger Woods, pero vas a jugar al golf. Llevado al diseño, para mí lo más importante es aprender bien a escuchar, aprender a interpretar qué está pidiendo el cliente para encontrar una solución que aplique a ese pedido. Obviamente que si vas a entrar a un estudio como el mío tenés que saber usar los diferentes programas, tener la habilidad para usar con rapidez el Photoshop, el InDesign, el Illustrator. Son cosas claves porque son herramientas que hoy sin esas no vas a poder explicar bien tu idea como diseñadora. Y si volviese a empezar creo que sería diseñador industrial. No dije, pero nosotros hace 6 meses fusionamos a Grupo Berro a un estudio de diseño industrial, que son dos diseñadores que son geniales. Son Valentín Cristiani y Diego González King, que hicieron la Plaza de las Ciencias acá en Palermo, que ganaron el primer premio el año pasado, y hoy son Grupo Berro. Y nada, y ahora estamos con unos proyectos que yo nunca pensé que íbamos a tener, diseñando muebles, diseñando todo el tema de mobiliario urbano, o sea, cosas que son nuevas, pero me parece que lo más importante es pensar. O sea, pensar no es tan complicado, es resolver problemas. El diseñador resuelve problemas. Y tampoco son problemas matemáticos. Ahora lo veo, mi hija está en 3º o 4º año, y está con un examen de matemáticas, yo no entiendo nada. Miro palito, no puedo entender nada, pero no es ese tipo de problemas. Estos son cosas con más sentido común. O sea, si vos aprendés a interpretar bien lo que te pide el otro y podés dar soluciones que no tienen que ser mágicas, vas a ser un buen diseñador. Pregunta. Hablábamos en clase antes de venir a la entrevista y después vos lo dijiste mucho, que tenés como la capacidad de ver mucho el público al que se dirige tu cliente o vos entendés muy bien el cliente
que tenés. Y eso, vos tenés personal que se dedique más a la publicidad o a entender el público y el marketing de lo que haces, o lo fuiste entregando solo y trabajas con diseñadores gráficos. Nosotros en el estudio solamente somos diseñadores gráficos. Hay 2 personas que no son diseñadores, que están en el tema administrativo. Todos los demás somos diseñadores gráficos o industriales, perdón. Yo empecé en publicidad, o sea que siempre entendí esa combinación no tan absoluta que tiene por ahí el diseñador con perfil muy diseñador. Si no, trato de que sea un poquito más abierta la mirada, pero no tenemos gente específica para determinadas cosas. De hecho, a mí lo que me gusta es que todos sepamos hacer un poco de todo, porque si te anichás mucho en una cosa, a mí cuando me dicen cuál es tu especialidad, yo digo mi especialidad es encontrar soluciones o encontrar oportunidades. Porque hicimos vino, sí, hice etiqueta de vino en 4 continentes. Hicimos centros comerciales, sí, hicimos 10 centros comerciales acá en Europa. Hicimos libros, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es resolver problemas y encontrar oportunidades. Entonces por ahí sí, lo que somos conscientes es que para determinados proyectos hay que saber aliarse. Hay proyectos que hay que elaborar con arquitectos, hay proyectos que hay que elaborar con redactores, hay proyectos que hay que elaborar con fotógrafos, y para mí son como... A mí me lo decía el año pasado un profesor del IAE, que ahora está en realidad en San Andrés, Fernando Cerboni, con quien tengo muy buena relación. Me decía: Gonzalo, me parece que vos, lo tuyo tiene que ser como el director de orquesta, como en realidad no el director de orquesta, como el productor de una película de cine. Las películas son tus clientes y hay determinados actores para determinadas películas y determinados actores para otras. Entonces por ahí es esa. Aparte del Grupo Berro, nosotros tenemos como especialistas que trabajan con nosotros para que si hay que saber de investigación, evidentemente tengo gente que nos va a traer información de investigación, ¿entendés? O sea, pero siempre desde el lado del diseñador. Para mí el diseñador es un buen director de orquesta. Hola Gonzalo, a mí me gustaría saber más a nivel personal y profesional, porque por lo que estuvimos escuchando, para mí me dio la impresión de que sos muy apasionada, por así decirlo, de lo que haces, o muy sensible, o muy imaginativo. A mí me gustaría saber qué es lo que te impulsa a crear todo lo que quieres crear, todo lo que quieres hacer. ¿Cuál es tu mayor impulso para hacer todo lo que haces? Gracias, que me gana. Sí, soy súper apasionado. Lo que a mí me impulsa es el desafío a hacerlo. El haber estado en situaciones tan complejas, que son para mucho más largo que esta charla, y haber salido adelante. Situaciones realmente súper traumáticas y demás, y que a pesar de todo se puede estar hoy acá. Entonces, eso es lo que me desafía, el por qué no. Entonces, no hay el único, cuando algo no pasa es porque nosotros nos rendimos. O sea, para mí es eso. Entonces, en la medida que uno no se rinda, el año pasado estaba en Nueva York y había una diseñadora gráfica que tiene un estudio, Louis Phillips se llama, que tiene un estudio bastante interesante, y ella contaba que fue a 60 entrevistas con estudios para que la tomen en Nueva York y nadie la tomó, entonces se puso su estudio. Hoy es un estudio súper exitoso. Y ella decía, ya se había corrido la voz, entonces en la jerga decían: ¿qué número soy yo? Entonces vos sos el 44. Entonces imagínate el tesón que tenés que tener para... No, perdón, se llama Lucille Tenazas. Ahí está, Lucille Tenazas, tesón, me hizo acordar. Y ella tiene un estudio súper prestigioso en Nueva York, pero hizo su estudio porque no se cansó de que le dijeron que no. Le dijeron 60 tipos que no. No le dieron a nadie una opción. Después me apasiona, les voy a contar algo que lo voy a contar con la mayor humildad posible, pero es algo que me acaba de pasar y que pinta un poco qué tratamos de hacer o dónde busco desafíos. Hace 5 meses me vino a ver una diseñadora grande, 34 años, ecuatoriana. Ella es hipoacúsica, o sea, no escucha, y estaba viviendo hace un par de años acá. Era diseñadora gráfica y diseñadora industrial, ya con años, no era joven, ¿no? 34, bueno, o sí es joven, pero no era recién salida de la universidad. Y me dijo que bueno, que estaba disponible, que no podía conseguir trabajo. Yo dije, bueno, si se abre un hueco, yo te prometo que tengo una oportunidad por lo menos para hacer una pasantía. Se dio eso, el hueco se dio y empezó en marzo,
Y yo me junté con mis socios y con todo el estudio, con mi equipo, con esta familia. Le dije, che, ¿estamos dispuestos a abrirnos a este tema? Porque la verdad que es complejo. O sea, yo no estaba acostumbrado, yo estoy a los gritos, fulano, vení, mengano, no sé qué. O sea, nada, es como estás en tu casa con tu familia. Y bueno, ella empezó a hacer el trabajo. Me salí de mi área de confort de nuevo y dije, bueno, vamos a una oportunidad. Porque si yo estuviese en ese lugar, me hubiese gustado que me la den. ¿Entendés? Porque cuando yo empecé, también yo caminaba a la calle y había gente que no me daba bola. Y yo decía, pucha, si yo soy bueno con lo que hago, soy entusiasta, no tengo problema de lavar los platos. O sea, ¿por qué no? Hay gente que simplemente va por la vida creyéndose que es más importante que los demás. Entonces, bueno, pasaron los 3 meses, hoy es 31, hoy se terminó la pasantía, ya la efectivizamos. Entonces, me encontré con una persona que humanamente es genial, porque es increíble, aprendimos todos, nos salimos del área de la comodidad que teníamos y aprendimos todos, y después encontré una persona que es un excelente profesional y que nunca trabajé con alguien tan rápido, labura muy rápido, y a ver, su skill es, a falta de oír, nada, te da, o sea, Dios te da otras habilidades. Entonces, y sí, lo que cambió, o por ahí lo interesante fue que nosotros estuvimos dispuestos a aprender algo nuevo. Y ella ayer en el almuerzo, cuando lo contó, que fue súper emocionante, ella dijo, o sea, yo les quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad con la complejidad que tenía de hacerlo. Y creo que a mí me hace una mejor persona dar la oportunidad. Ese tipo de cosas me apasiona. La última. Sí, vamos. Hola. Yo había leído con Alfredo Barragán, un emprendedor argentino que cruzó el Atlántico en una balsa. Él comentaba que no le importaba llegar de un punto a otro punto, sino lo importante era vivir la experiencia del transcurso. Refiriéndome a eso, le quería consultar a usted 3 momentos felices que haya vivido en este transcurso, que le hayan significado mucho para usted. 3 momentos, te voy a decir 4. Bueno, porque como emprendedor mis 4 momentos más felices son el nacimiento de mis 4 hijos. Fueron mis mejores diseños y participé poco. Con entusiasmo. No tengo 3 momentos, 3 hitos, porque por ahí el hito más importante que hice a nivel económico que hice en mi carrera fue hacer la identidad de Aerolíneas Argentinas, que me la pagaron una fortuna y no se lanzó, porque la había hecho American Airlines y se fue American Airlines y Iberia. Yo estuve con el presidente de Iberia, que me dijo, Gonzalo, sos el único proveedor que no me viene a reclamar plata. Pero yo fui a decirle, mira, tenés todo hecho. O sea, habíamos hecho 1500 elementos, yo tenía 29 años, eso fue un hito súper importante. Casi hace desaparecer mi estudio, porque yo me aboqué tanto con ese cliente, gané una fortuna, porque aparte estaba dicho en los diarios, búsquenlo y dicen, o sea, dice cuánto facturamos. Pero ahí es donde digo, la plata no importa, porque a mí me hizo descuidar un montón de otros clientes y me costó, por eso me di cuenta a tiempo. Entonces, eso hubiese sido como un hito importante. Para mí, cada hito que me empuja es cuando un cliente me dice, tenemos este proyecto para hacer, cuando vuelven a confiar en nosotros. Porque es un acto de confianza. O sea, las relaciones, los negocios, termina siendo un tema de, yo te doy a vos vas a hacer un intangible porque es aire, yo no voy a hacer nada, voy a tener una idea. Entonces, ese tipo, a nosotros nos pagan 50% al momento de la contratación y 50% contra presentación de la idea, no contra aprobación, contra presentación de la idea. Y a mí me parece realmente un hito ese tema de que nos vuelvan a... que yo no sé qué voy a facturar el mes que viene, porque lo que tiene el diseño es que es como muy así, hay momentos pero cada vez que alguien nos vuelve a contratar y cree en nuestro laburo, ese acto de confianza para mí es un hito importante. Gonzalo, un súper placer haberte tenido, haberte escuchado y que hayas compartido tu trayecto con nosotros. Felices, 1000 gracias. ¿Te sentiste cómodo? ¿Estuviste bien? Sí. La verdad que, bueno, nos reencontramos con Elena, con quien trabajamos hace muchos años, y yo decía, ¿será o no será? La verdad que un placer y siempre dispuesto, como le decía a Oscar,
las veces que yo creo que es un deber de gente que tiene, como en mi caso, que tuvimos la suerte que nos vaya bien haciendo lo que nos gusta, de poder contarlo y estar abierto a transferirlo, porque para mí el mayor éxito mío sería que a raíz de charlas, de los libros aquello, haya gente que los motive a animarse a hacer cosas porque alguien antes se animó, pues en definitiva es eso, como vas pasando sin sentir re cómodo. Buena onda, chicos.